Esta homilía llega a ustedes a través de Radio Claret América. El Instituto Bíblico Claretiano de las Américas presentan Poniendo el Evangelio en Práctica con el Padre Manuel Villalobos, un programa para aprender a amar a Dios sin miedo. Iniciamos. Buenos días, hermanos y hermanas que nos sintonizan a través de Radio Claret América. Somos la voz del continente, la voz de los claretianos, que nos ayuda a llevar nuestro mensaje de alegría para todas las comunidades que nos escuchan en todo nuestro continente latinoamericano. Gracias por su sintonía, gracias por su fidelidad, gracias por estar presente con nosotros. Ya, hermanos y hermanas, ya hemos terminado este periodo de Pascua, ya estamos celebrando Pentecostés. Este domingo 23 de mayo la iglesia nos invita a celebrar Pentecostés, este espíritu que no tiene fronteras, este espíritu que se nos da libremente y que nos invita nuevamente a tener una buena relación con el Dios de la vida. Y antes de comenzar con esta celebración de Pentecostés, con las lecturas propias de Pentecostés, me gustaría informarles que en algunos lugares, en algunas diócesis, probablemente cambien las lecturas porque hay esta flexibilidad, la liturgia permite esta flexibilidad. Y me gustaría hacer una oración, sigo orando por todos nuestros países de Latinoamérica que viven en situaciones de violencia, nuevamente el país de Colombia, que siguen otra vez las protestas, las manifestaciones, la policía que sigue matando gente inocente, que solamente quieren vivir en paz, que quieren vivir de una manera más digna. Sigo pidiendo también por toda la gente migrante, gente que de Centroamérica, desde Nicaragua, Honduras, El Salvador, vienen cruzando fronteras, donde encuentran todo tipo de violencia, todo tipo de discriminación. Y de una manera muy especial, Señor Jesús, pido que tu Espíritu resucitado se encarne en tu país querido, en Palestina. Este país que sigue siendo discriminado, sigue siendo azotado por la violencia. Te pedimos que te solidarices con todas estas familias que han muerto en esos últimos días y que a tu propia cultura, a tu propio país les enseñes el perdonar como tú nos perdonas, el amar como tú nos amas, para que todo mundo pueda coexistir en esta tierra, la tierra del padre Abraham, de la madre Sara, de la madre Agar, la tierra que también es de Isaac, pero también es de Esaú, tierra que nos invita a reconocer que tú sigues siendo dueño y señor de toda la tierra y que nos invitas a coexistir como hermanos y como hermanas. Te pedimos que tu Espíritu nos renueve, nos invite también a ser personas solidarias con los que sufren, a seguir llevando la alegría de tu Evangelio. Todo eso te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Regularmente esta fiesta del Pentecostés que vamos a celebrar, como les decía, el día 23 de mayo, como todas las fiestas cristianas, católicas, tienen su origen en las fiestas en algunas fiestas del pueblo judío. En este caso, esta fiesta de Pentecostés, que en el hebreo, en la fiesta judía es el Shavuot, se celebra 50 días después de la Pascua, del Pesach, del paso, de la salida, donde el pueblo judío va a recordar prácticamente el Dios que escuchó el clamor, el dolor, el sufrimiento del pueblo que estaba viviendo en Egipto. Ojalá que este mismo Dios, esta es mi esperanza, que vuelva a escuchar el clamor, el dolor del pueblo palestino, que tristemente es oprimido por el otro faraón, que ya no es de Egipto, que es de Israel. Que este mismo Dios
vuelva a solidarizarse, vuelva otra vez a entrar en nuestra historia, se haga presente, para que nos vuelva otra vez a llevar a la tierra donde podamos vivir dignamente, vivir sin miedo, sin temor, vivir como los hijos y las hijas de Dios. Entonces, esta fiesta de origen judío también se le llamaba la fiesta de la cosecha, la fiesta agrícola, porque cerraba todo el ciclo agrícola donde la gente judía venía, le traía las ofrendas de la cosecha de la tierra, las primicias de la tierra al Dios Yahvé. Y también durante este tiempo se conmemoraba esa salida del pueblo de Israel de Egipto y ese compromiso, ese juramento del pueblo de convertirse en pueblo exclusivo de Dios y de Dios convertirse en un Dios que va a proteger, que va a velar por la vida de esta gente. Y durante este tiempo, durante esta fiesta judía del Pentecostés, se leían justamente esos textos, especialmente el libro del Éxodo, donde Moisés va a invitar al pueblo a salir al encuentro de Dios que se ha aparecido en el Sinaí, entre rayos, entre grandes portentos y entre fuego. Y la gente tiene miedo. Ese tipo de Dios les causa pavor. Sin embargo, Moisés les asegura de que Dios va a entrar en una buena relación, que Dios no tiene planes perversos de haber sacado a un pueblo para después exterminarlo o perderlo en el desierto. Y yo creo, hermanos y hermanas, que debemos nosotros de irnos quitando también esos miedos, esos temores de pensar de que Dios nos va a destruir, que Dios nos va a condenar. Dios no tiene ese plan, Dios no nos ha creado para eso. Nuestro Dios sigue escuchando nuestro clamor, nuestro sufrimiento, nuestras luchas, nuestros deseos de vivir en paz. Este es un Dios que se involucra dentro de nuestra historia. Entonces, este Pentecostés que nosotros celebramos, lo hacemos después también de 50 días después de la Pascua. Pero claro, ahora ya no es la relación entre el pueblo de Israel con el pueblo Yahvé. Ahora nosotros celebramos la resurrección de Jesucristo, el Hijo de Dios, ¿verdad? Y como que también va a marcar el camino para nuestro encuentro con lo divino. Y la palabra Pentecostés, solamente por curiosidad, viene de una palabra griega, del penta, que significa 5, y de ahí vienen todo este simbolismo, ¿no? 50 días después de la Pascua se celebra este Pentecostés. Regularmente la gente, y ustedes van a escuchar en las lecturas, creo que siempre va a ser esta la lectura que viene asociada con Pentecostés, la lectura de los Hechos de los Apóstoles. Esa lectura que nos informa que toda la comunidad estaba reunida en Jerusalén, en el día de Pentecostés, que estaban todos en un mismo lugar. Miren, el autor del evangelio de este texto es el evangelista Lucas. Lucas escribió no solamente el evangelio de Lucas, sino también escribió los Hechos de los Apóstoles. Es el mismo autor. Y este autor nos refleja su ideal de comunidad. Él, de alguna manera, cree e invita a la comunidad a pensar que es posible vivir con una sola familia, donde todo mundo comparta sus dones, donde todo mundo venda las tierras, donde todo mundo coma, donde todo mundo se sirva. Estos son los frutos de vivir en esta experiencia del Espíritu. Este es como el ideal a seguir. Pero en la práctica, la comunidad está dividida. ¿Para qué ser más que honestos? El ideal es muy bonito. Los ideales son buenos, nos ayudan a trabajar para ponerlos en práctica, pero en la realidad, donde hay personas, va a haber problemas, va a haber dificultades, va a haber divisiones. Entonces Lucas como que también romantiza esta idea del espíritu, todos unidos en un mismo lugar. Bueno, pues esto es genial, esto es lo ideal, pero en la práctica la comunidad estaba dividida. Y ahí vamos a encontrar las divisiones incluso dentro del mismo texto de los Hechos de los Apóstoles. Por un lado tenemos a personas que vendieron sus terrenos, que pusieron el dinero
a los pies de los apóstoles, tal es el caso de Bernabé. Y por otro lado tenemos una pareja que se llama se me fue el nombre ahorita, Safira, la mujer se llama Safira y Ananías, que venden un terreno y se quedan con parte de lo vendido. Y esto crea gran temor porque los dos caen muertos. Entonces, ¿qué es lo que te refiere eso? Pues que el ideal era bonito. Nuestros ideales son bonitos, pero en la práctica, pues hay que ser honestos. Nos falta mucho por tener una iglesia perfecta, una comunidad donde todos y todas se muevan por el Espíritu de Dios. Bueno, Lucas nos dice que estaba toda la comunidad reunida. Ya no estaba toda porque faltaba Judas, que según Lucas se había suicidado, se aventó del peñasco y se le salieron las tripas. Y luego nos trae esta experiencia del día de Pentecostés, recordando Pentecostés, y nos trae toda una experiencia rica en simbolismo de que se produce un ruido que viene del cielo, de un viento fuerte huracanado, que resonó en toda la casa, y luego que aparecen estas figuras de lenguas de fuego. Todo esto es exactamente el mismo motivo que la comunidad de Israel, los israelitas que habían salido de Egipto experimentaron en el monte Sinaí. Estos signos prodigiosos, ¿no? Dios no puede estar en cosas simples y ordinarias. A la gente le gustan las cosas extraordinarias. El Dios que se manifieste lanzando fuego, chispas, ese Dios sí va a llamar la atención. Pero un Dios que te invite a ser reconocido en lo ordinario de tu vida, en el amanecer, en la sonrisa de tu niño, de tu niña, en que puedes respirar, que puedes inhalar y exhalar el aire, que puedes saborear una buena comida, una buena plática con tus seres queridos y descubrir allí a Dios. Como que a la gente esa imagen de Dios no es muy atractiva. Pero una imagen que te cause miedo, que te cause pavor, que todo mundo se dé cuenta, esa imagen sí vende, esa imagen sí es taquillera, esa imagen es capaz de tenerte allí por curiosidad a ver qué es lo que sucede, aunque esa curiosidad después no te lleve a vivir y a ser mejor persona. Bueno, Lucas utiliza esa misma imagen del Dios del Antiguo Testamento para decir así Pentecostés, pero el escenario es diferente. Aquí va a ser un nuevo compromiso, pero ahora va a ser con la comunidad que ha nacido de la experiencia de Jesús resucitado. Y entonces dice que todos se llenaron del Espíritu Santo. Entonces, si todos se llenaron del Espíritu Santo, hermanos y hermanas, toda la comunidad, toda la humanidad está llena del Espíritu Santo. El evento de Jesús, muerte, resurrección de Cristo, ha tenido un efecto positivo en toda la humanidad. Es como un efecto cósmico que ha sido que este Espíritu alcance para todos y no se termine. Entonces el Espíritu, como se va a entender a partir de Cristo Jesús, es un Espíritu que ya no tiene fronteras. Un Espíritu que ya no va a privilegiar a un pueblo sobre el otro pueblo. Ahora es una nueva comunidad que se forja, una nueva alianza donde todas las personas pueden ser parte de esa nueva relación. Así que, hermano y hermana, en ese cenáculo donde Lucas presenta este evento, en ese aposento alto en Jerusalén, tienes que sentirte tú representado y tienes que otra vez sentir que el Espíritu de Dios llega a ti y que todo tu ser, todo tu cuerpo se llena de ese Espíritu de Dios. Entonces ya no va a haber cristianos de primera y cristianos de segunda, porque a veces a nuestra comunidad así le hacen sentir un cierto grupo privilegiado y otro grupo no tan privilegiado. Toda la comunidad, toda la casa entiéndase, la casa común, la casa del cosmos, la casa universal, se llena del Espíritu de Dios. Y eso lo celebramos y eso lo dice la Iglesia, el Espíritu que está en toda la cultura, en toda la humanidad, en toda la creación. Así como el Espíritu de Dios se cernía desde el inicio del libro del Génesis, sobre toda su creación, este Espíritu que nunca nos ha abandonado, este Espíritu que siempre
nos va asistiendo, nos va legitimando cuando ya parece que nuestra vida se va sin sentido, se va para el lado de la muerte, ¿no? Entonces todos comenzaron a hablar, dice, lenguas extranjeras, cada uno en la lengua que el Espíritu les sugeriría. Y la gente, lamentablemente, le ha puesto más atención a la glosolalia, que hablé la otra semana, a la idea de hablar estas lenguas, que al simbolismo que está detrás de la acción del Espíritu Santo. Ustedes recuerdan en el libro del Génesis, en el capítulo 11, del 1 al 9, los seres humanos, para que Dios ya no los castigara con el diluvio, se atrevieron a desafiar a Dios y comenzaron a hacer una torre, con la finalidad que si Dios volvía a mandarles un diluvio, la gente se salvara. Entonces Dios bajó y vio lo que los humanos estaban haciendo y confundió la lengua. Lucas, de una manera artística, nos está trayendo esa misma historia, pero a la inversa. En vez de que sea aquí una Babel donde todo mundo habla otras lenguas, donde todo mundo tiene otros dioses, porque si tú hablas una lengua, esa lengua tiene fronteras. Si esa lengua tiene fronteras, tiene una tierra. Si esa tierra está encarnada dentro de una concepción de Dios. Entonces, el espíritu que estaba dividido, que quedó dividido por Babel, porque cada se dispersó, cada cual se hizo más grande y oprimió al más débil. Lucas trae esa misma imagen para decir, en este nuevo Pentecostés, en esta nueva riqueza de culturas, ya no va a haber un pueblo que se va a privilegiar sobre el otro pueblo. Ya no hay una cultura que sea más importante que la otra. Ya no hay una lengua que sea más venerada, más respetada que la otra lengua. Y fíjense, si uno se pone a pensar esto, es para darle gracias a Dios que cada quien pueda escuchar al Espíritu de Dios en su propia lengua. Es como para hacernos más humildes, más sencillos y para descubrir que Dios está trabajando en otra cultura, aunque no es la mía, que el Espíritu de Dios también ha estado presente en otro pueblo, aunque no es el mío, y por eso lo que le pase al otro pueblo me duele a mí. Por eso lo que le está pasando al pueblo de Colombia los llevo en mi carne, lo siento, porque ese pueblo también está lleno del Espíritu de Dios, aunque aparece que ahorita el Espíritu está en silencio. Lo que le duele al pueblo palestino, aunque no profesen la fe en Cristo Jesús, pero son mis hermanos y son mis hermanas que profesan la fe del Padre Abraham, que le rezan al mismo Dios, aunque de una manera diferente. Porque en este nuevo Pentecostés entonces dice que había personas que habían ido a la fiesta de Pentecostés, judíos de la diáspora, una de las pocas fiestas que era obligatoria. Creo que son como 5 fiestas donde el pueblo, los judíos que viven en la diáspora, los judíos que viven fuera de Jerusalén, tienen que ir a visitar a Jerusalén alguna vez en su vida, ¿no? Entre ellas estaba la Pascua, la Pesach, la fiesta de Pentecostés. Y claro, cuando los extranjeros llegan a un pueblo, pues cambia toda la dinámica del pueblo, ¿no? Yo lo puedo observar cuando llegan los norteños a mi pueblo, a mi comunidad rural. Llegan camionetas de placas de California, de Texas, hasta de Chicago, dando vuelta alrededor del jardín, dando vueltas y con la musicota y con las cervezas por un lado y tirándola a todo mundo, la basura dejándola en todas partes. Lo que no hacen aquí, van y lo hacen allá. Yo no sé por qué la gente tiene esas malas costumbres de exportar los vicios. El muchacho que ya va a andar en las pandillas, van y lo mandan con la pobre de la abuela, que ya se había librado de ellos. Y allá, como si la abuela fuera la generala, hay que regenerarlo. Y bueno, la vida de los norteños cambia totalmente. Llegan más dinero, más entradas, y también más vicios también.
¿por qué no decirlo? Lo mismo sucedía en tiempo de Jesús, con los norteños judíos que llegaban, llevaban el dinero, llevaban al templo, hacían la ofrenda, y todo el mundo esperando que llegaran los norteños judíos, porque eso eran los que traían, lo que movía la economía. Incluso había guardias especiales que iban acompañando a los norteños judíos para que no los robaran. Y gracias a eso el pueblo y el templo subsistía. Bueno, así que esto es real, que probablemente había gente de varias partes esperando, celebrando Pentecostés, el Pentecostés judío. Y cuando todo mundo escucha los frutos del Espíritu de hablar en su propia lengua, es para decir, ya no hay necesidad de venir al templo. De por sí el templo ya se había acabado. El templo se eliminó en el año 70. Lucas está escribiendo 10 años después de que cayó el templo. Lucas está escribiendo en el año 80. Entonces, si todo mundo oye al Espíritu en su propia lengua, y si todo mundo quedó lleno del Espíritu en su propia lengua, pues ya no hay necesidad de templo, ya no hay necesidad de Jerusalén, ya no hay necesidad de Israel. Tu cultura puede ser un encuentro con este Espíritu de Dios. Tú en tu corazón puedes sentir que Dios está contigo. Y luego la misma gente se empieza a preguntar, ¿no son estos galileos todos los que están hablando? ¿Cómo es entonces que los escuchamos en nuestra propia lengua? Y te comienza Lucas a enumerar desde dónde estaban todos estos norteños, dice. Entre nosotros hay partos, medos, elamitas, otros que vienen de Mesopotamia, Judea, Capadocia, el Ponto, en Asia, en Frigia o en Panfilia, en Egipto, en Cirene, en Libia, en Roma, y todos los oímos hablar en nuestras propias lenguas, en nuestras propias culturas. Lo maravilloso es de este espíritu que rompe fronteras, que no habla en lenguas que nadie entiende, que no empieza a balbucear. No, el espíritu rompe fronteras, y todas estas culturas que antes tenían que viajar, hacer el peregrinaje, dar los dineros, ahora este espíritu los sale en su encuentro. Ustedes lean Hechos y el Evangelio de Lucas, y el espíritu va a andar súper ocupado. El espíritu en este evangelio y en Hechos de los Apóstoles es el que lleva la misión, es el que sale, va, viene, cruza fronteras, regresa, vuelve a cruzar fronteras, incluye gente que uno cuando ve lo que hace el Espíritu de Dios en esta comunidad, uno se queda así sin aire y dice, verdaderamente el Espíritu está trabajando. Así que, hermano y hermana, esta manera que Lucas tiene de entender Pentecostés no es para que la gente empiece a especular qué lenguas hablarían. No, cada quien entiende su propia lengua. Y lo que está detrás de fondo es, ya no hay un pueblo que sea más importante que otro. Ya Jerusalén dejó de tener su momento de gloria, sus 5 minutos de fama ya pasaron a la historia. Ya no es Roma, ya no es Asia, ya no es Panfilia, ya no es Capadocia. Toda la creación, toda la casa común puede experimentar a este Dios de la vida. Y claro, la invitación para nosotros, hermanos y hermanas, es que descubramos a este Espíritu de Dios que no tiene fronteras. Uno pensaría que Dios es blanco, que Dios es hombre, pero este Espíritu viene a destruir género, fronteras, culturas, para que todas las culturas vuelvan otra vez a asociarse, a conectarse, a sentirse queridas y amadas. Si uno pusiera, por ejemplo, una marquita a todos estos lugares que Lucas enfatiza, como es el caso de los partos, los medos, los elamitas, los de Mesopotamia, los de Judea, Capadocia, Ponto, Asia, Frigia, Panfilia, Egipto, Libia, Cirene y Roma, todo eso forma un círculo. En todo el Mediterráneo, en toda esta parte también y parte de la cuenca o parte de la zona del medio, la media luna, todo eso forma un círculo. Geográficamente forma un círculo, pero teológicamente quiere decir que el Espíritu de Dios
es un complemento, es un todo, y que ya no se excluye a nadie. Recuerden que está jugando con la manera de entender del mundo de aquella época. Todavía Lucas no conocía a este gran continente nuestro, pero eso no quiere decir de que el Espíritu no estaba aquí. Y por eso cuando uno va a misionar, si tú crees que tú les vas a llevar el Espíritu a la gente que no conoce a Cristo, si tú crees que tú vas a ir a enseñarles lo que Dios ha hecho en tu vida a otra gente que no reza como tú, que no cree como tú, estás muy equivocado. El Espíritu se nos ha adelantado antes de que nosotros llevemos la misión. Porque ese es el Espíritu de Dios que va acompañando toda cultura, que va acompañando toda lengua. Y entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Si tú vas a misionar, entre comillas, o si tú vas a llevar este mensaje a otra gente, primero observa, escucha, aprende cómo ellos celebran a ese Espíritu, que es el mismo que tú llevas, pero a lo mejor lo celebran diferente. Porque lamentablemente hay personas que se creen dueñas de la verdad. Hay personas que creen que el Espíritu firmó un contrato de exclusividad para decir, yo, Espíritu de Dios, me voy a comprometer solamente a hablar por ti, a querer tu cultura, a comer tu comida, a pensar que solamente tú eres el mayor de todas las personas. No, hermanos y hermanas. El Espíritu de Dios, celebrar Pentecostés es celebrar un espíritu que ya no tiene fronteras, que ya no privilegia un pueblo sobre el otro pueblo. Y tenemos que vivirlo en nuestro diálogo, en nuestras conversaciones, porque todavía hay personas que creen que otra gente no se va a salvar, que otra gente se va a condenar, que otra gente que no conoce a Cristo no tiene al Espíritu de Dios. Y eso es dudar del Espíritu que se nos ha adelantado a la misión. Entonces necesitamos otra vez entender que este Espíritu se nos da, de que este Espíritu es para toda la humanidad y que no lo agotamos, que no nos lo acabamos, que este Espíritu nos ha acompañado y nos sigue acompañando a través de la historia en momentos muy oscuros, muy difíciles, para irnos quitando los miedos y los temores. Así que celebrar Pentecostés como el hermano Lucas quiere es celebrar a este espíritu universal, a este espíritu cósmico, a este espíritu que está en mí, pero también está en la otra persona, incluso en la persona que yo no quiero, en aquella que me llena de miedo y de temor, como es la comunidad de Juan. Regularmente esta lectura de Hechos de los Apóstoles se lee con el Evangelio de Juan del capítulo 20, versículo 19 al 23. Dice, al anochecer de aquel día, el día primero de la semana, estaban los discípulos en su casa con las puertas cerradas por miedo a los judíos. Y en esto entró Jesús y se puso en medio y les dijo, la paz sea con ustedes. Y diciendo esto, les enseñó las manos y el costado. Los discípulos se llenaron de alegría al ver al Señor. Jesús repitió, la paz sea con ustedes. Como el Padre me ha enviado, así también los envío yo. Y dicho esto, exhaló su aliento sobre ellos y ellas y les dijo, reciban el Espíritu Santo. A quienes les perdonen los pecados, les quedarán perdonados. Y a los que no les perdonen los pecados, les quedarán sin perdonar. Hemos comentado parte de este evangelio anteriormente y les he dicho que este evangelio muestra la hostilidad entre el pueblo judío de los dirigentes y los seguidores de Jesús, porque ya los seguidores de Jesús no son bienvenidos en la sinagoga, los han expulsado porque estaban adorando a Cristo de una manera que desde el punto de vista de los judíos era como una blasfemia, porque le dieron títulos honoríficos
que eran exclusivos de Dios, a un pobre mortal que sería Jesús. Bueno, esto manifiesta estas discrepancias de miedo a los judíos. Los judíos acaban de matar a Jesús en el Evangelio de Juan y es lógico que los seguidores, las seguidoras tengan miedo, se refugien en la casa. Y lo que hace el Espíritu es llenar esa casa de su presencia, el Espíritu de Jesús resucitado, y abrir. Y comienza un nuevo tiempo, un nuevo lugar, una nueva historia. Dice, al anochecer, acuérdense que a Juan le encanta jugar con estas imágenes de día, noche, luz, tiniebla, los que nacen del Espíritu, los que nacen de la carne, los que son de arriba, los que son de abajo. A Juan le encanta poner estas imágenes retóricas para hacer una distinción entre los que pertenecen a Jesús y los que no pertenecen a Jesús. Bueno, también aquí la imagen de la noche. Jesús se manifiesta con la finalidad de la noche, que va a recordar probablemente la imagen de Dios que va a ir acompañando al pueblo judío por medio del desierto en la noche oscura, pero también con la luz que lleva, ¿no? El fuego, la columna de fuego. Entonces Jesús también, o en el Evangelio de Juan, viene con esta nueva imagen de decir, Dios va moviendo a la comunidad, no los deja en las tinieblas, no los deja en el miedo, no los deja en el temor. Y esa es una imagen bonita que deberíamos de recuperar. Dios no me deja en mi sufrimiento, Dios no me deja en mi dolor, Dios no me deja en mi tristeza. Es cierto que voy caminando a veces de noche, aunque es de noche, pero también voy caminando a la luz, voy caminando a ese encuentro con Jesús y tengo que sentir que Jesús está conmigo. Muchos pueblos, muchas culturas ahorita parece que van caminando en la noche, que van caminando sin sentido, donde no experimentan a Dios. Hermanos y hermanas que van sufriendo, que tienen miedo, recuerden que no están solos, no están solas. Estamos pidiendo por ustedes. El Espíritu de Dios los va sacando también de esa oscuridad y los va a llevar a la luz. Ese es el precio que hay que pagar por la libertad. A veces se tiene que pagar con la muerte. No es que uno quiera la muerte, no es que uno busque la muerte, pero a veces, lamentablemente, para que siga la vida, para que otras personas vivan dignamente, vivan en paz, hay que morir. Esa fue la experiencia de Jesús, por eso es que puede dar paz, porque el fruto de la muerte de Jesús ahora es que da paz. Ahora es que se pone en medio de la comunidad. Falta nos haría otra vez que Jesús se pusiera en medio de nuestra comunidad, en medio de nuestras calles y nos volviera a ofrecer su paz. Recuerden que el sentido de la paz no solamente es ausencia de guerra, es estar bien con la otra persona, sino que involucra otros factores para que la comunidad tenga vida. Es esta idea del shalom. Del shalom bíblico es de que tú estés en tu casa, que tengas tu tierra, que no tengas que emigrar, que no pierdas tu cosecha, que Dios envíe la lluvia, que crezca tu parra, que crezca tu higuera, que crezca tu olivo. Estas imágenes que para el mundo bíblico eran fundamentales para la vida. Que no tengas que irte a los exilios, que no te lleven prisionero. Todas estas imágenes de ofrecer paz son imágenes de darte posibilidades. Qué bueno que venga Jesús y nos diga, no tienes que emigrar, tienes aquí un buen trabajo, tus hijos van a tener posibilidades de ir a la mejor universidad. Cuando te enfermes va a haber seguro médico para ti gratuitamente. Vas a poder caminar libremente en las calles sin tener miedo a que te vayan a alcanzar una bala. Tus hijos y tus hijas van a poder otra vez caminar en los barrios, en las vecindades, y no va a haber personas que te las secuestren, que les hagan daño. Y uno puede decir, ¿cuándo va a suceder esto? Cuando es todo lo contrario. Pero este es el sentido de la paz, del shalom. Entonces Jesús viene a dar posibilidades de vida. Y si Jesús viene a dar posibilidades de vida con su Espíritu resucitado, pues necesitamos también creer
vivir y experimentar a este Cristo que está con nosotros, que no nos abandona, que no nos deja, sino que va acompañándonos y que nos vuelve a ofrecer paz, hermanos que no la tienen. Paz, hermanos colombianos, hermanas colombianas que están viviendo con miedo. Paz, hermanos palestinos, hermanas palestinas que les están destruyendo sus casas, que están matándole a sus niños y a sus niñas. Porque el único pecado es querer vivir bien, querer vivir en una tierra que les pertenece, porque también ustedes son los descendientes del padre Abraham, de la madre Agar. ¿Qué pecado hay con querer vivir en paz? Qué difícil es hacer esta propuesta de Jesús, de aceptarla, cuando todo el mundo le apuesta a la guerra, a la violencia, al crimen organizado, a la complicidad de los sistemas políticos que parece que trabajan para el narco y no para la gente. Qué bueno haría que Jesús hiciera presente en nuestras iglesias y nos sacara de nuestros miedos, de nuestros temores, y nos mostrara otra vez que en la muerte hay vida, nos mostrara su costado, sus manos, y dijera, mira, es cierto, si el grano del trigo no cae y no muere, pero aquí estoy, dando frutos, dando esperanza, dando nuevamente alegría. Nuestra iglesia necesita recuperar también el sentido de la alegría. Nuestra espiritualidad es bien aburrida. A veces la gente está toda amargada, toda triste. El seguimiento a Cristo también te debe motivar para que se contagie esa alegría con otra gente. Y luego otra vez dice que el Jesús les dice otra vez, la paz sea con ustedes, y después viene todo este aspecto de misión, la paz que te invita a compartirla. Ve a compartir lo que Dios ha hecho en tu vida, lo bueno que Dios ha sido contigo. Y así como el Padre envió a Jesús, así, fíjense cómo es nuevamente, Juan triangula esta misión. No puede haber la misión de Jesús está incompleta si no envía a la comunidad. Entonces dice, también los envió yo, y dicho esto, exhaló su aliento sobre ellos y ellas. Toda la comunidad presente, nuevamente toda la casa queda llena del Espíritu de Dios. Esta casa que antes tenía miedo, en alguna otra ocasión estaba llena con el símbolo de la muerte, en la casa de Marta y María cuando murió el hermano Lázaro. Después, cuando María rompe el frasco de alabastro, del nardo puro, esa casa se llenó otra vez del aroma, ahora se llena del Espíritu de Dios. Pero la casa como que a veces juega con este simbolismo. A veces la casa está con la muerte, a veces está con la vida, a veces está con el miedo, a veces está con la alegría. ¿Cómo está tu casa? ¿Cómo está tu casa de tu corazón? ¿Cómo está la casa de tu familia? ¿Es una casa que se mueve en alegría? ¿Es una casa que se mueve en miedo? ¿Cómo estás descubriendo la presencia de Dios, de este Espíritu? A lo mejor es necesario que venga otra vez y que vuelva otra vez a exhalar ese aliento sobre divino, ese aliento de transmitir vida, como en la historia de Adán y de Eva, que no tenían vida hasta que Dios sopló, que venga y que nos sople vida para que nos lleve a la reconciliación, al perdón. Fíjense lo que hace el Espíritu, nos da vida, nos transforma, nos invita también a perdonar y a ser perdonado. Toda la comunidad es exhortada a perdonar y experimentar también el perdón y ser perdonado. Estos son los frutos del Espíritu de Dios que trabaja desde el profundo del corazón de la persona. En estas narraciones, el Espíritu no se preocupa con signos extraordinarios, con hablar lenguas que nadie entiende.
Espíritu se encarna en tu historia, la va transformando, la va preparando para que le abras tu corazón a Cristo Jesús. Hermano y hermana, ¿cómo vas a celebrar este Pentecostés? ¿Qué le vas a ofrecer a este Espíritu? ¿Cómo vas a preparar tu casa, tu familia, para que se llene del Espíritu de Dios que da vida, que da esperanza? Si tienes miedo, si tienes temor, es tiempo de que este Espíritu te dé paz, te dé tranquilidad, te vuelva más sensible a las necesidades de la otra gente. Muchas personas han encontrado en este tiempo de pandemia, de estar encerradas, casi que una maldición. Yo no niego que para mí este tiempo fue muy difícil, ha sido muy difícil. Sigo lamentando, sigo llorando la muerte de mi madre, me sigue costando trabajo entender dónde está Dios en todo este sufrimiento. Pero me muevo en fe, me muevo con la certeza de que no voy solo y de que el Espíritu me va acompañando. Y este tiempo también ha sido un tiempo de bendición, porque me ha hecho a pensar y a valorar la vida, a entender el misterio de la muerte, me ha hecho vulnerable al Espíritu de Dios, me ha hecho conectarme conmigo mismo, con el cuidado de mi persona, me ha hecho conectarme también con mi entorno, de ver la presencia de Dios en los árboles, en el amanecer, en el aire que respiro, de darle gracias a Dios por la lluvia. Yo no necesito signos extraordinarios. Yo no necesito que se abran los cielos ni que me caiga una ráfaga de fuego, que no me caiga de verdad, ni que venga la nube y que me lleve. Yo no necesito que aparezcan ángeles alrededor del sol. Yo no necesito todo esto para creer que este Espíritu está conmigo en el sufrimiento y en la alegría, en lo cotidiano de mi vida. Si hay personas que necesitan tener esas experiencias, qué bueno, pero eso no los hace mejor que mi propia experiencia. Hermano y hermana, ¿cómo vas a preparar para este Pentecostés tu corazón nuevamente? Ofrécele al Señor a cada persona. Ponle en oración a la persona que tú crees que a lo mejor necesita a Dios porque no sabe perdonar, porque le cuesta trabajo expresar sus sentimientos. Deja que este Espíritu venga nuevamente y nos haga personas nuevas. Señor Jesús, quiero pedirte que tu Espíritu llene nuevamente todos los hogares, todas las culturas, que nos cuides, que nos bendigas, que vayas quitando nuestros miedos, nuestros temores, que donde hay duda pongas la confianza que tú nunca nos abandonas, que donde hay dolor venga tu Espíritu sanador para que aquel corazón sea capaz de perdonar y ser perdonado. Te pedimos que este Espíritu que ha acompañado a todo el pueblo de Israel por el inmenso desierto, nos siga acompañando a nosotros en el desierto de nuestra vida. Te pedimos que tu Espíritu que no conoce fronteras, nos enseñe a entender que tú vives en cada cultura, en cada persona. Nos enseñe a ser humildes para reconocerte en todas las cosas que nos encontramos en cada día. Que tu Espíritu también nos haga humanos para poder agradecerte por el don de la vida, por amanecer, por caminar, por tener trabajo. Te pedimos que este Espíritu cuide a todas las personas que luchan por un mundo mejor, por toda la gente que sale a protestar para vivir dignamente. Que tu Espíritu nos dé paz, nos dé posibilidades de vivir como tú quieres.
no permitas que nos separemos de tu amor. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos y hermanas, que tengan ustedes una semana excelente. Vamos a comenzar otro curso la primera semana de junio. Ya llevamos como 500 personas anotadas. Este tema va a ser sobre los ángeles, los demonios. ¿Realmente existe el mal? ¿Realmente Dios permitirá que un espíritu perverso se apodere de ti? Fíjense que en Pentecostés fue el Espíritu de Dios que entró en nosotros, sopló el espíritu de la vida, no el espíritu de mal. Y donde esté el espíritu de la vida, no puede haber un espíritu del mal. Entonces, para todas esas personas que creen que se les mete el espíritu, el demonio, Satanás, pues piénsenlo nuevamente, porque el Evangelio nos dice que el Espíritu de Dios fue el que entró en nosotros, y eso también lo dice la Iglesia: cuando fuimos bautizados, el Espíritu de Dios se nos regaló. Bueno, anótate, visita nuestra página www.ibicla.org. Que tengas buena semana, nos vemos, que Dios les cuide y que Dios les bendiga. Los invitamos a escuchar más programas de crecimiento espiritual y emocional en radioclaretamerica.com y a seguir en YouTube a la Escuela Bíblica Claretiana de las Américas. Visite ibicla.org.